y les comparto pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, en mediación virtual tenemos estas secciones que ustedes pueden ver allí. Bueno, en anuncios vamos, en caso de que haya alguna cosa importante que indicarles, y lo vamos a estar publicando ahí como anuncios. En la sección de, mira qué extraño, se supone que en administrativos estaba publicado el programa, pero si no, de todas maneras debería estar. Ya, yo creo que ya sé qué fue lo que pasó. Sí, es que entré al sitio. Qué raro. Bueno, de todas maneras, vamos a ver. Debería estar publicado aquí. Sí. Ok, bueno, en clase 1, bueno, estaba el enlace para la clase de hoy y está publicado el programa del curso. Entonces vamos a darle una pequeña repasadita a lo que se trata el curso de Ingeniería de Transportes. Este es el primer curso que forma parte del área de transportes, que forma parte del plan de estudios de la escuela. Como vamos a ver, no lo voy a leer todo completo, ustedes lo pueden revisar, sino que vamos a hacer apenas una pequeña revisión de algunas de las principales partes del programa y explicar en qué consiste el curso. Bueno, les decía que este es el primer curso que forma parte del bloque de materias de la ingeniería de transporte. Es un curso que está enfocado al área de la planificación de sistemas de transporte. Como vamos a ver, la parte fundamental del curso, la línea fundamental, consiste en la modelación y estimación de demanda, modelación de demanda y oferta de transporte, que es el primer paso y que es fundamental para todo el análisis, para la planificación de los sistemas, para poder determinar y modelar cómo es que los sistemas de transporte van a funcionar, y también es la información básica necesaria para diseñar los sistemas de transporte. El curso está orientado a realizar modelación de demanda de transporte urbano y se ven todas las herramientas necesarias para este fin. Entonces, pues el objetivo general del curso es que ustedes aprendan a analizar y hacer esa modelación de los sistemas de transporte urbano como un todo integral. Vamos a estudiar sobre todo el tema también de la congestión y cuál es el impacto que genera la congestión sobre el sistema y cómo tratarla. Las herramientas que utilizamos, nosotros no vamos a ver directamente tema de financiamiento de los sistemas, ni el análisis económico de los proyectos, pero sí nuestras herramientas que desarrollamos en el curso son fundamentales para poder hacer estos análisis. El enfoque de los sistemas de transporte, como vamos a ver, así como de los conceptos de la demanda, están muy relacionados con los conceptos de economía. Entonces, algunos de esos elementos que probablemente ustedes ya hayan estudiado en algunos cursos, vamos a repasarlos, pero aplicados directamente a la modelación de demanda y al comportamiento de los usuarios, ¿verdad? Son herramientas que se usan para ello. El contenido general del curso, como les decía, está dirigido a estudiar las herramientas para la modelación y estimación de oferta y demanda de transporte. Entonces, bueno, hay una sección de introducción que vamos a estar viendo pues, en esta semana, que tienen que ver con generalidades de la ingeniería del transporte, la importancia, etc. Vamos a ver algunos conceptos de externalidades y algunos conceptos de economía ya en la segunda sección sobre, por ejemplo, características de los servicios de transporte, los tipos,
los temas de producción y consumo, y vamos a ver algunos modelos económicos cuyos conceptos, como ya les mencionaba, vamos a utilizar como base para modelar la demanda de transporte. Veremos el problema de congestión y el uso de infraestructura pública, las distorsiones que la congestión produce, distorsiones económicas, y la gestión óptima de sistemas de transporte con base en estos principios. Y luego ya el bloque 3, que es un bloque que va a abarcar una muy buena parte del curso, del semestre, tiene que ver con ya directamente herramientas prácticas de la modelación. Vamos a estudiar específicamente lo que se conoce como modelos de 4 etapas, donde dividimos la modelación de acuerdo a, o consideramos que las decisiones de viaje se realizan en 4 decisiones que hace el usuario. Cada una de ellas corresponde a una etapa de moderación, en la generación de viajes, cómo se distribuyen esos viajes en la red, cómo modelamos la selección del modo de transporte y cómo se hace la asignación de tráfico en una red. Entonces, ahí veremos teoría, o repasaremos algo de teoría de redes que ustedes debieron haber estudiado en el curso de sistemas. Veremos entonces los conceptos de equilibrio y asignación de tráfico. Y finalmente, la última sección es la aplicación de ya datos de tráfico al análisis de funcionamiento y teoría del principio de operación del flujo vehicular, tanto en condiciones de flujo continuo como flujo discontinuo. Veremos análisis de colas y veremos a manera de ejemplo los análisis de capacidad y niveles de servicio para carreteras de 2 carriles y para intersecciones reguladas con señales de alto y ceda. Esto es materia propiamente de la ingeniería de tránsito, pero que veremos aquí algunos, como decía, principios fundamentales, estos 2 casos particulares de 2 tipos de infraestructura, pero este tema de la ingeniería de tránsito lo ven ustedes en caso de que opten por el área de algunos cursos del área de transporte en el curso optativo de ingeniería de tránsito. Este es en el 9º semestre. Bien, este es un poco de forma así muy rápida un repaso por los temas que vamos a estar estudiando. El otro tema pues es el asunto de la evaluación. En este curso vamos a realizar 2 exámenes parciales, nada más. No, ya desde hace mucho tiempo no hacemos examen final, sino que aproximadamente dividimos la materia en 2 mitades y el primer 50% lo evaluamos más o menos a la mitad del semestre con un examen y la segunda mitad con un segundo examen parcial con un 25% de la nota cada uno de ellos. Luego estaremos haciendo eventualmente algunos quizzes, exámenes cortos a lo largo del semestre para ir midiendo e ir repasando los temas y garantizándonos que vayamos avanzando todos a un buen ritmo. Precisamente por eso, porque como no tenemos examen final, la idea es que vayamos un poco al día con la materia. Entonces, bueno, esos exámenes los vamos a estar avisando. Y luego tenemos también una serie de tareas que estaremos dejando a lo largo de las clases. Algunas de ellas pueden ser en grupo y algunas individuales. Y finalmente vamos a realizar un proyecto en grupo, el cual va a consistir en la modelación real de una pequeña red de transporte donde ustedes puedan poner en práctica utilizando la herramienta de Transcat todos estos conceptos teóricos que vamos a ir desarrollando en el curso. Entonces ustedes van a hacer una modelación real con herramientas que se usan en la práctica para hacer este tipo de estudios. Vamos a ver qué más dice. Bueno, que los exámenes cortos no se reponen al final del curso.
podremos eliminar la nota más baja de los exámenes cortos o quizzes que ustedes hayan realizado. Las tareas hay que entregarlas en el día en que se indica, y si no, cada día de retraso implica un 10% menos de la calificación. Bien, los atributos de egreso que están vinculados con este curso están todos estos, que tienen que ver con el análisis de problemas, con investigación, uso de herramientas de ingeniería, trabajo individual y en equipo, habilidades de comunicación, profesionalismo, impacto de la ingeniería en la sociedad y el medio ambiente, ética y equidad, economía y administración de proyectos. Luego, las fechas, tenemos, bueno, el inicio del curso el día de hoy. Las lecciones terminan en la primera semana de diciembre. El primer examen parcial está programado para el 7 de octubre. Como ven, está precisamente más o menos a la mitad del semestre. No sé si lo sabían, pero bueno, se ha definido por parte de la universidad que, dadas las condiciones de la pandemia y todo el tema de los cursos que se están llevando de forma virtual y el encierro que tenemos todos en la casa, eso hay evidencias de cómo ha ido generando esos problemas y estrés, digamos, un poco entre la población universitaria, y entonces han definido que este semestre vamos a tratar de dar un pequeño respiro en la semana del 11 al 16 de octubre, que le han llamado Semana de Desconexión Tecnológica. Esa semana no va a haber evaluaciones, no va a haber clase, ni presencial, ni virtual, y la idea es pues un poco desenchufarse y tratar de, pues, de generar un respiro a medio semestre para luego continuar. Entonces eso va a ser en esos días. Luego el segundo examen parcial lo tenemos programado hasta el final del semestre, ¿verdad? Ya donde hemos visto la segunda mitad de los temas, que sería el 2 de diciembre. Y bueno, yo espero que ninguno tenga que ir a examen de ampliación, pero en caso de que fuera así, está previsto el 9 de diciembre para realizar este examen. Luego aquí pueden revisar algunos libros, alguna bibliografía que se puede consultar, pero ya en la misma página del web de curso de mediación virtual tenemos, vamos a ver, algunas referencias aquí ya publicadas que ustedes pueden utilizar. No sé por qué se repitió esto, pero bueno, está este libro de Ingeniería de Transporte, uno que vamos a utilizar, digamos, de una manera importante, es el Modeling Transport, que es el libro de Ortúzar y Willumsen, ¿verdad? Es el libro probablemente más referenciado y utilizado en el mundo en este tema. Entonces, vamos a ver, de nuevo, va a estar por allí. Hay algunos conceptos de economía de transporte, algunas referencias sobre lo que es el excedente social, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunos elementos que se van a utilizar. También en su momento, cuando veamos al final del semestre las herramientas de análisis de capacidad y niveles de servicio, les estaré compartiendo los capítulos correspondientes del manual de capacidad de Estados Unidos, el Highway Capacity Manual. Les pasaré los capítulos que vamos a estar estudiando. Bueno, los publicaré, que no están todavía por acá. Entonces, bueno, el libro, les decía, como la referencia más importante es este, Modeling Transport, para la parte de modelación de 4 etapas. Bien, entonces ahí tienen algunas herramientas. En la sección de clases de PDF ya están todas las clases ya publicadas, todos los temas están ahí, ya los pueden ir utilizando directamente. Y bueno, como vieron en la sección de clases, iremos actualizando porque, salvo la clase de hoy, y no sé si la clase de hoy ya también le cambié el enlace, las demás tienen enlaces del semestre anterior, pero las vamos a ir actualizando conforme vayamos avanzando, y desde ahí se pueden ustedes conectar. Bueno, pues aquí está la sección de quizzes, y aquí en tareas ya tenemos una tarea 1
que hay que entregar el día jueves, que tiene que ver con, pues, con un video que vamos a estar viendo hoy y que ustedes van a analizar y responder algún par de preguntas. Bueno, en prácticas también ya hay algunos ejercicios de exámenes que ustedes pueden utilizar para estudiar y si hace falta después podemos publicar otras prácticas adicionales. Bueno, también ejercicios en clases, si hiciéramos alguno lo vamos a estar publicando allí y luego en esta sección estaremos publicando en su momento el material para realizar el proyecto. Bueno, eso es así como muy rápidamente, una pequeña introducción al curso. Quisiera saber si alguno tiene alguna consulta sobre, a lo mejor sobre evaluación o algún tema de estos que hayamos comentado. No hay consultas. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a empezar con, entonces voy a aprovecharme de que esto ya está por aquí. Bueno, por aquí está mi correo electrónico, german.valverde@ucrssr. Okay. El programa ya lo tienen ustedes por allí. Ya lo de los temas en general ya lo vimos. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir directamente a este diagrama que es probablemente el diagrama más importante y el cual resume los conceptos generales de lo que vamos a estar nosotros estudiando en el curso. Pero tal vez antes de eso, yo les quisiera también para que ustedes participen un poco y que no sea solo yo el que converse, hacerles ahí un par de preguntas. Tal vez vamos a comenzar por, tal vez Ariel Obando. Le quisiera preguntar, Ariel, ¿cómo define usted el transporte? ¿O qué entiende usted por transporte, por transportarse, ya sea transportar mercaderías o transportar personas o transportarse uno mismo? Bueno, ¿cómo está, profe? Primeramente, por allá. De ahí, transporte, yo lo entiendo como, no sé, como tal vez desplazarse de un punto a otro, en lo que sea. Sí, exactamente, ¿verdad? El mover o transportar es eso, es el llevar ya sea algún producto, una mercadería o algún material, o bien una persona, un grupo de personas de un punto a otro, ¿verdad? Eso es un desplazamiento. Ahora, Christopher Santamaría, ¿por qué es necesario o por qué se mueven las personas o por qué es necesario mover cosas de un lado a otro? ¿Por qué se transportan? Pensemos, dado que el curso es transporte urbano, pensemos en las personas, ¿verdad? ¿Por qué las personas se desplazan o se mueven? Se tienen que transportar de un lugar a otro. Buenas, profe. Hola. Porque es una necesidad básica, diría yo. Ajá. Pero Y, ¿por qué? y también porque influye en muchas cosas. Por ejemplo, ahora estaba leyendo la carta y también vamos a ver cosas de economía y cosas así en las que influye el transporte. Ajá. Pero, Pero digamos, deme un ejemplo concreto de por qué existe esa necesidad de moverse. Un ejemplo. ¿Por qué se mueve alguien? ¿Por qué se transporta o se mueve? y para ir al trabajo, a la universidad o lo que las personas necesiten. Exactamente. Vean que precisamente lo que ocurre antes de que uno se mueva es porque existe, digamos, esa necesidad de moverse nace de alguna actividad que uno va a realizar. Por ejemplo, mencionabas el trabajo, ¿verdad? Las personas necesitan trabajar y entonces existe ese servicio de trabajo que la persona ofrece en realidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros ofrecemos un servicio
ya sea profesional o técnico o lo que sea, pero nosotros ofrecemos ese servicio. Ese servicio alguien más lo demanda y por eso lo paga, ¿verdad? La universidad, por ejemplo, demanda de mi parte los servicios de educación y de clases que yo imparto. Es algo que la universidad me contrata a mí, la universidad está dispuesta a pagar, o en realidad finalmente quienes demandan ese servicio son ustedes, ¿verdad? Ustedes los estudiantes. Demandan ese servicio porque ustedes necesitan capacitarse, estudiar, formarse como ingenieros civiles y requieren que algunas personas, como en este caso yo, les oriente un poco en ese tema. Entonces hay una demanda por un servicio de educación. Entonces eso es, existe esa necesidad en primera instancia. Ustedes demandan ese servicio y la universidad, a través de la universidad, me contratan a mí para que yo les colabore en este tema. Y yo ofrezco el servicio. Eso en primer lugar. Pero vean que eso no es suficiente porque justamente en este momento nosotros estamos, ustedes demandando y yo satisfaciendo esa necesidad de educación sin necesidad de habernos movido de la casa. Entonces, si bien es cierto, lo primero es que nace de una necesidad, en este caso estábamos dando el ejemplo de las clases, podría ser otra como es la necesidad de, por ejemplo, ir a adquirir alimentos o ir a despejarse un poco, ir al cine, por ejemplo, o ir a algún lugar turístico, ¿verdad? Hay otro tipo de necesidades también, el trabajo, el ocio, salud, etcétera. Entonces, primero está esa necesidad, esa actividad. Pero en segundo, pero tiene que haber otra característica. ¿Por qué nosotros no nos desplazamos el día de hoy, ustedes hacia la universidad, ni yo tampoco? Porque existe esta herramienta tecnológica, la cual evita o elimina la otra característica necesaria para que se dé transporte. Y esa característica es que en esos servicios o productos que se ofrecen y se demandan, hablábamos por ejemplo de la formación académica, tiene que existir una separación o existe una separación espacial entre quien ofrece y quien demanda ese bien o ese servicio. Están ubicados espacialmente en puntos diferentes. Entonces, cuando existe primero la necesidad y esos puntos de quien ofrece y quien demanda el producto o el bien están separados físicamente, entonces ahí es donde existe la necesidad de moverse. Como decíamos, nosotros en este caso damos un buen ejemplo de una necesidad en la que usualmente existía esa separación espacial, pero a través de la tecnología y el Internet nos permite que ubiquemos espacialmente en el mismo lugar quien ofrece y quien demanda el servicio. Y por lo tanto, no nos transportamos y no se generaron viajes para que diéramos esta clase. ¿Ok? Entonces, veamos. Entonces, estos conceptos que son muy básicos y casi como evidentes, son muy importantes entenderlos porque a partir de ahí es que nosotros podemos ir conceptualizando el problema y eso permite entonces luego que lo podamos analizar. Entonces, decíamos que, fíjense que el transporte no nace como una necesidad en sí misma. Es decir, la gente no se transporta simplemente por transportarse, sino que, como los compañeros mencionaban, las personas se transportan para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Entonces, lo primero es que existe una necesidad que podemos definirla mejor como una necesidad de una oferta y una demanda
de bienes o servicios. Es decir, damos el ejemplo del trabajo. Hay quien demanda los servicios de trabajo de los ingenieros, de los arquitectos, de el chofer del autobús, etc. Hay una demanda por ese servicio de transporte y hay personas que ofrecen ese servicio. Existe una necesidad, una demanda de alimentos por parte de todos nosotros y existe quien ofrece esos alimentos en la feria, en el supermercado, en los restaurantes, etc. Entonces existe primero esta oferta, esta demanda de bienes y servicios. Y en segundo lugar, existe una separación espacial entre quien ofrece y quien demanda esos bienes o servicios. A partir de estas dos cosas, entonces se deriva la demanda de transporte. Por eso, la demanda de transporte se dice que es una demanda derivada, ¿ok? Porque no es una demanda, como decía, en sí misma, sino que se deriva de esta necesidad. Y entonces lo que ocurre, como decíamos, es básicamente que tenemos, por un lado, una persona que está ubicada en un punto, la cual demanda algún bien o servicio, pero ese bien o servicio está ubicado en otro lugar, está ubicado aquí. ¿Okay? Y existe esta separación espacial. Bien, esta condición de dónde están ubicadas las cosas, dónde está ubicada la oferta y la demanda de bienes y servicios dentro de un territorio y en qué nivel se demandan esos bienes y servicios, es lo que nosotros vamos a denominar sistema de actividades. Bien, el sistema de actividades entonces es básicamente el territorio o el área físicamente que nosotros vamos a estar estudiando y dentro de ese territorio, dentro de esa área, en qué nivel de intensidad se dan la demanda de esos bienes y servicios y cómo están ubicados espacialmente. ¿Cuál es el uso del suelo? ¿Dónde vive la gente? ¿Qué características tienen esas personas? ¿Qué gustos y preferencias tienen las personas que viven allí? ¿A qué se dedican? ¿Qué trabajos existen? ¿Dónde están ubicados? ¿Con qué nivel de intensidad? ¿Qué tipo de productos agrícolas y de otros productos y servicios se producen en ese territorio? ¿En qué intensidad? ¿Dónde? Etcétera. Eso es el sistema de actividades. Este sistema de actividades es básicamente, pues, entonces el que concentra todo esto, la oferta de determinados bienes, servicios y la demanda de esos bienes y servicios. Esto es el sistema de actividades y por lo tanto vemos que el sistema de actividades que tiene que ver, como decía, con las características de esos bienes y servicios y dónde están ubicados espacialmente. De aquí entonces nosotros sabemos, acabamos de mencionar, que es del sistema de actividades de donde se deriva la demanda de transporte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que teníamos en este gráfico, ¿okay? Que estábamos viendo nosotros por acá. Ese es el primer elemento de este gráfico. Este gráfico o este diagrama lo que hace es, les decía, resumir o simplificar el problema o el fenómeno de transporte. Y esta primera letra que tenemos aquí, este elemento, este circulito con una A, representa el sistema de actividades y representa todo eso que ya yo mencioné, ¿verdad?
La población, el ingreso, el uso del suelo, el empleo, la producción, etc. Todo eso está aquí. Esta flechita que hace, esta primer flecha que sale desde A, lo que representa es que de este sistema de actividades se genera la demanda de transporte. Ahora, ¿qué pasa? Que para que el transporte, los viajes ocurran, y este señor que está demandando el producto o servicio que está ubicado en este otro punto, se necesita una serie de cosas para que él pueda llegar y se pueda desplazar hasta este lugar. ¿Okay? Entonces, ¿me pueden ustedes ayudar a decir qué se necesita para que él llegue aquí? Infraestructura vial. Se necesita una infraestructura, ¿verdad? No necesariamente vial, pero se necesita una infraestructura, efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sí es una infraestructura vial y entonces vamos a construir la calle. Entonces, esto es la infraestructura. ¿Qué más? Un medio que se desplace por la infraestructura. Sí, entonces vamos a suponer que el señor viaja en carro. Entonces, ahí está el carro y entonces ocupamos un vehículo o un medio. Igual perfectamente el señor podría ir caminando, podría ir en bicicleta, etc. La infraestructura podría ser no necesariamente vial o no solamente vial, podría ser un aeropuerto y en lugar de un vehículo podría ser un avión o un puerto o puertos y un barco. Pero entonces siempre vamos a necesitar infraestructura, gracias a Dios, porque por eso nos da trabajo a los ingenieros civiles, y se necesita también un vehículo. Y algo más es las reglas de operación, ¿verdad? ¿Cómo es que opera este vehículo en esta infraestructura? ¿Okay? Entonces a esto digamos que le agregamos la operación. Eso se necesita para que esto ocurra. Por ejemplo, si él estuviera viajando en tren, en autobús, o en cualquier otro transporte público, pues este tema también de la operación es muy importante porque va a definir en qué horarios, con qué frecuencia operan ese servicio. Lo mismo el avión, ¿verdad? En qué horarios, en qué itinerario, qué capacidad tiene. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones relacionadas con la operación. Lo mismo en la infraestructura, ¿verdad? Ustedes ven que de repente hay algunas vías que funcionan en un sentido de circulación, en la mañana, en la tarde operan los carriles de manera distinta, en otro sentido. En algunos casos se pueden cerrar algunas vías, en fin, una intersección de repente tenía operación con señales de alto y ceda, luego le cambian a semáforos, todo eso tiene que ver con la infraestructura y con la operación de esa infraestructura. Y todo esto se requiere y define lo que nosotros vamos a denominar entonces sistema de transporte, ¿verdad? Estos tres elementos. La infraestructura, los vehículos y la operación de lo que llamamos el sistema de transporte. Y es el sistema de transporte lo que representa la oferta de transporte. Entonces tenemos que, por un lado, el sistema de actividades está relacionado con la demanda, con la intensidad de la cantidad de viajes que potencialmente, y ojo, potencialmente podrían realizarse o la gente desea realizar para desplazarse y satisfacer esa necesidad del consumo de ese bien o servicio. Es un potencial, él quiere esto, se quiere mover, no necesariamente se va a desplazar. Para que él se desplace, se necesita una oferta de transporte. Esta oferta de transporte es la que suple todos los elementos necesarios para que él se pueda mover o para que todas las personas que tienen esta necesidad también puedan desplazarse.
no solo desde este punto, sino desde otros sitios. Entonces la oferta de transporte me va también a definir de alguna manera pues la capacidad que existe de satisfacer todas esas necesidades. Entonces, acá existe un potencial y esto es lo que me dice es la realidad de cuánto puedo yo desplazar. Entonces, ese elemento está representado aquí a través de esta otra esferita con una T, que es el sistema de transportes y la oferta. Bien, existe una relación, que es esta relación del tipo 1 de corto plazo, entre la demanda, ese potencial de todos los viajes, de toda la intensidad que hay de esa demanda y oferta de bienes y servicios que la sociedad requiere demanda y que requiere satisfacer, para lo cual se tiene que desplazar. El sistema de transportes con todos los elementos que vimos, que es lo que me presenta a mí la oferta, y eso hace que se genere lo que denominamos un patrón de flujos, que es esta letra F que tenemos por acá. Esa relación que hay entre la oferta y la demanda por servicios de transporte genera un patrón de flujos. Ese patrón de flujos es como un vector que tiene dos elementos, ¿no? Por un lado es la magnitud, la cantidad y la distribución de los viajes que finalmente ocurren en esta red, en este sistema de transporte. Ese es un elemento, ¿verdad? La magnitud de esos viajes, pero también identificados como origen-destino, de a dónde van, en qué modo de transporte, por qué rutas, la magnitud de los viajes. Ese es el primer elemento. Y por otro lado, también se representa a través de un valor, un costo de transporte, un precio o un valor económico que también puede ser representado simplemente a través de una variable como el tiempo de viaje, pero en general es un valor, es un costo que mide con qué nivel de servicio fue que se brindó, se solventó esa necesidad que se generó aquí en el sistema de actividades y que fue suplida a través del sistema de transportes. Entonces el patrón de flujos tiene los viajes y el costo asociado a esos viajes. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer en el curso es precisamente modelar eso que acabamos de describir. Modelar el sistema de actividades y modelar el sistema de transporte para estimar el patrón de flujos que hay en el sistema. De eso se trata este curso básicamente. ¿Sí? Vamos a ver las herramientas de cómo realizar eso. Y es básico, es fundamental en el caso de no solo de la planificación, sino también del diseño de los sistemas de transporte. Vean que a diferencia de un curso, por ejemplo, en el área de estructuras, ustedes antes de diseñar un puente o un edificio necesitan hacer una determinación de las cargas de diseño. Entonces hacen una estimación del peso de la estructura, cuál es el uso que se le va a dar y las cargas muertas y vivas que va a tener el edificio, tanto del peso propio, como decíamos, de la estructura y de las cosas que se van a colocar para el uso de la misma, y sino también hacen una estimación de las cargas de viento, de las cargas sísmicas, etc. Entonces hacen todas esas estimaciones, que es un paso previo a poder hacer el diseño de la estructura. Ya a partir de ahí continúa ya el dimensionamiento de los elementos y el refuerzo de los elementos de la estructura, todos los análisis. Pero la parte de la carga normalmente es un paso, ¿verdad?, previo, y normalmente toma poco tiempo hacer esa estimación de cargas para el caso de esas estructuras, porque ahí estamos hablando de temas físicos, ¿verdad? Uno puede fácilmente determinar el peso de las cosas. Ya se tienen
también ya dimensionado cuáles son las fuerzas sísmicas y valores, por ejemplo, de velocidades del viento, etcétera. Esos ya son valores que normalmente son conocidos, son fenómenos físicos fácilmente cuantificables y por eso toma relativamente poco tiempo y espacio dentro del análisis del diseño estructural. En el caso de transportes, resulta que todo esto que estamos hablando aquí, más que físico, salvo la parte de la capacidad de operación de la infraestructura y de los vehículos, etcétera, estamos hablando de comportamiento humano, porque una buena parte, que sería la estimación de la demanda, tiene que ver con los gustos y preferencias de las personas y la toma de decisiones, cómo hago yo para decir si viajo, si no viajo, o por ejemplo, qué modo de transporte voy a utilizar para viajar, etcétera. Todas esas son decisiones de comportamiento humano que son complejas de modelar. Nosotros como ingenieros vamos a tratar de hacer eso de una manera más o menos razonable, pero entonces vamos a ocupar que eso no sucede en otras áreas de la ingeniería, por lo menos dentro del programa de la escuela, que dediquemos un curso completo nada más a la estimación de esto que es la demanda, ¿verdad? Que sería el equivalente a las cargas de diseño. Bueno, eso es este curso. Claro, es más que simplemente las herramientas de modelación y la estimación de cargas, porque lo que vamos a ver es detrás de eso todos los conceptos económicos que existen, porque no solamente se genera un patrón de flujos, sino que este diagrama realmente para completarlo adecuadamente haría falta indicar, y eso es una característica especial o particular de los sistemas de transporte, y es que genera externalidades, genera impactos. Entonces, vamos a ver si tengo aquí cargado. Un momento. Les decía que vamos a ver, vamos a hacerlo con esto. Lo que ocurre es que esto, una vez que ocurre el patrón de flujos, esto genera unos, vamos a dibujarlo aquí encima, unos impactos. ¿No? Impactos en términos de la congestión, pérdida de tiempo de las personas que están moviéndose en este sistema de transporte, impactos también de ruido, de contaminación sónica, contaminación ambiental, accidentes de tránsito, etc. Entonces, una característica que tienen los sistemas de transporte y de la operación de los sistemas de transporte es que se generan estos impactos o externalidades, algunas positivas, pero una buena parte de las externalidades es negativa. Y eso hace que entonces esto haya que analizarlo, digamos, con mucho cuidado. Y la otra característica que tiene esto es que las soluciones a este problema o las inversiones de infraestructura sobre todo y todas las reglas de operación se realizan generalmente utilizando fondos públicos, ¿verdad? Que le pertenecen a toda la sociedad. Por lo tanto, se le debe dedicar un buen tiempo al análisis, a la planificación antes de la toma de decisiones, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a querer varias cosas. Vamos a querer que este patrón de flujos sea lo más eficiente posible en términos de que podamos nosotros desplazar y mover la mayor cantidad de personas, que la mayor cantidad de personas puedan satisfacer estas necesidades, ¿verdad? Esta oferta y demanda de bienes en la mayor cantidad posible. Vea que antes yo mencioné que lo que existe en el sistema de actividades es un potencial de actividades a realizarse. Pero si mi sistema de transporte es muy limitado, no todos esos viajes o todo ese potencial de viaje se va a realizar. Entonces, desde el punto de vista nuestro, de como planificadores del sistema, queremos que el sistema de transporte
el sistema T sea lo más eficiente posible para que la mayor cantidad de personas puedan realizar satisfacer esa necesidad de demanda de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque es que precisamente aquí está la economía del país. En la medida en que más personas se desplacen, se consuman más bienes, se produzcan y se consuman más bienes, hacemos que la economía funcione, que haya crecimiento económico y en principio que eso genere bienestar social. Si nosotros tenemos un sistema de transporte muy limitado y pocas personas van a poder realizar esos desplazamientos, estamos limitando el crecimiento económico. Y no solo eso, sino que además, si el sistema de transporte es ineficiente, entonces estas personas se van a poder desplazar, van a poder realizar su demanda, su consumo de bienes y servicios. Se van a realizar estas actividades, pero a un costo muy alto. Y por lo tanto, el beneficio que se va a recibir como beneficio neto de la ejecución de estas actividades va a ser menor. Entonces, el que el sistema de transporte sea eficiente impacta de tres maneras, de que hemos hablado. Una, en términos de la magnitud y cantidad de actividad que se realice. Entonces, va directamente asociado a la magnitud y cantidad de transacciones y de movimientos y de actividad económica que se genera en el país. Puede ser mayor o menor según las características del sistema de transporte. Ese es el primer impacto que genera el sistema de infraestructura. Dos, en términos del costo asociado a ese desplazamiento de personas y de bienes para que se realicen esas actividades. Ese costo puede ser muy alto o puede ser muy bajo y por lo tanto eso también va a impactar en el beneficio neto de esas operaciones. Entonces, impacta de nuevo directamente la economía. Y tercero, impacta a través de las externalidades que se generan por esos desplazamientos. Entonces, hablamos de la contaminación, de los accidentes de tránsito, etc. Entonces, siempre va a haber un impacto negativo en esos desplazamientos. Entonces, nuestro sistema tiene que ser lo más eficiente posible para potenciar la mayor cantidad de actividades, que los desplazamientos se hagan al menor costo posible y tercero, generando el menor impacto negativo sobre la sociedad. Entonces, esa es, digamos, la menuda tarea que tenemos para que podamos nosotros planificar, diseñar y operarlo de la manera más adecuada el sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? No hay comentarios. Vamos a terminar de analizar este diagrama y entonces les hago preguntas. Les hago preguntas yo. Vamos a ver. Bien, listo. Decíamos entonces que esta relación que hemos marcado aquí como relación del tipo 1 es una relación que llamamos de corto plazo. ¿Por qué de corto plazo? Porque estas relaciones ocurren de manera inmediata según sea las características del sistema de actividades que tenemos en un determinado momento y las características de ese sistema de transporte que está conformado por todos estos elementos. Entonces, día a día y en cada momento está ocurriendo esta relación entre la demanda de transporte y la oferta de transporte, reflejado, como decíamos, a través del patrón de flujos que ocurre en el sistema o en la red. Eso es de corto plazo y es dado una capacidad y un sistema de actividades dado. Luego existen relaciones de largo plazo, que son estas señaladas con el número 2 y el número 3. La número 2 lo que refleja es cómo
según sean las características del patrón de flujos, así como como decíamos, el patrón de flujos incluye el costo con el que se realizan los viajes y también la magnitud. Eso va generando presión y cambios en el sistema de actividades. Normalmente ustedes van a ver cómo los desarrolladores de centros comerciales, de nuevos moles, etcétera, por lo general van a intentar construir y desarrollar sus proyectos cerca de donde existen altos flujos vehiculares, donde existe un patrón de flujos ahí alto. Porque ellos cuando ven ese montón de vehículos desplazándose por las carreteras, por las calles, más que vehículos moviéndose, lo que ven son como carteras o como signos de dólares, un montón de gente ahí con plata que se está moviendo y lo que quieren es tratar de, como un pescador, tratar de capturar la mayor cantidad de esa gente que está pasando por ahí. Entonces, lo que hago es, si hay mucho tráfico por esa calle, pues es una muy buena idea construir un centro comercial, un cine y cosas, una cosa ya atractiva, donde se ofrezcan productos y parte de esa gente que está pasando por ahí se desvíe, ingrese a ese comercio y deje ahí parte de su vida, ¿no? Entonces, el patrón de flujos en el largo plazo va generando impactos en el sistema de actividades. Eso es por dar un ejemplo. ¿Okay? Pero también va generando presión sobre modificaciones en el sistema de transporte, porque en la medida en que estas relaciones, ¿verdad? Aquí en el tipo 1 y tipo 2 se van dando, entonces eso va afectando el patrón de flujos y va generando mayor congestión en ciertas vías donde se concentra muchísimo tráfico y eso va generando entonces presión para que se hagan modificaciones en el largo plazo en el sistema de transporte. Nuevas vías, cambio en los sistemas de control, nuevos sistemas de transporte de mayor capacidad, que queremos meter el tren y por dónde lo vamos a pasar y las líneas y los carros y qué capacidad, cambios en, como ustedes ven en las vías, ponemos vías exclusivas ahora para buses, etcétera, etcétera. Entonces todos esos cambios son cambios que se van dando en el largo plazo por presiones que el patrón de flujos genera sobre el sistema de transporte. Bien, estos cambios sobre el sistema de actividades y sobre el sistema de transporte en el largo plazo son un poco difíciles, por no decir casi imposibles de modelar, de predecir, ¿verdad? Salvo las del sistema, tal vez las del sistema de actividades, uno, si solamente lo que trata es de predecir lo que va a ocurrir, es muy difícil. Si uno es un país ordenado y tiene una muy buena planificación urbana, y planes de desarrollo y de uso del suelo en el largo plazo, digamos que entonces esta relación del tipo 2 está bien ordenado y puede planificarse. Entonces no se modela, sino que más bien yo lo tengo establecido en el largo plazo. Y las del tipo 3 es precisamente los análisis que nosotros vamos a poder realizar según sea. Con estas herramientas de modelación, nosotros modelamos lo que está ocurriendo en el patrón de flujos y a través de escenarios podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago esta inversión? ¿Qué pasa si modifico la infraestructura de esta manera? Genero un escenario. ¿Qué pasa si pongo este sistema de transporte urbano de gran capacidad? ¿Qué pasa si hago determinados cambios sobre el sistema? Entonces, no modelo la relación tipo 3, sino que la planteo a través de escenarios. Lo mismo que acabo de decir del sistema de actividades. Esto no lo modelo, sino que como lo tengo bien planificado, entonces yo puedo dar escenarios de qué es lo que va a ocurrir en el sistema de actividades en los próximos años. Entonces, finalmente, las herramientas en lo que nos vamos a concentrar es en la modelación de la relación del tipo 1. Es decir, tengo un sistema de actividades, ¿cómo traduzco eso a una demanda de transporte? Tengo un sistema de transporte, ¿cómo modelo eso a través de redes? ¿Y cómo modelo la relación entre estas dos cosas para estimar el patrón de flujos? ¿Okay? Esa es un poco nuestra tarea. Bueno, muy bien.
Ahora, vean que vamos a volver a este diagrama de acá. Parte de lo que nosotros realmente no nos vamos a meter directamente en el curso, pero que es importante que tengamos la conciencia que las herramientas que vamos a estudiar no es nada más para modelar y tener un valor de la demanda y oferta y del patrón de flujos del sistema, sino que son herramientas, como decíamos, que nos permiten a nosotros planificar, ¿verdad? Es decir, si yo tengo la capacidad de modelar este fenómeno, modelar A y T, y puedo estimar el patrón de flujos, eso quiere decir que tengo la habilidad de hacer lo que decía antes, plantear escenarios y decir, bueno, ¿qué pasa si hago determinados cambios aquí o hago determinados cambios en A? ¿Qué efecto va a generar eso? Esa es, digamos, realmente la riqueza de lo que nosotros vamos a estudiar. Tener la capacidad de hacer esta modelación nos permite poder estudiar el impacto que pueden tener sobre la operación del sistema ciertas alternativas, tanto en el sistema de transporte como en el sistema de actividades. Modelar qué pasaría si yo cambio tal cosa y cómo va a afectar eso el patrón de flujos. ¿Con qué objetivo? Como decíamos, tratar de que se cumplan esas tres cosas que dijimos, hacer el sistema eficiente, que implica que la mayor cantidad de gente se desplace, que esos desplazamientos ocurran al menor costo posible y que se generen la menor cantidad de impactos negativos sobre el sistema. Esa sería el objetivo de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Bien, ¿alguno de ustedes podría decirme un ejemplo de qué medidas podría yo, vamos a empezar por lo fácil, alguna medida que podrían a ustedes se les pueda ocurrir implementar para mejorar el sistema de transportes del sitio donde ustedes viven? O sea, ¿qué harían ustedes como impacto o cambios más bien sobre el sistema de transporte para mejorar? Tal vez Luis Andrés Zúñiga. No sé si tal vez como mejorar las carreteras. ¿Hacer qué, pero? Mejorar las carreteras tal vez. Ajá, como mejor acceso a ciertos lugares. Dar mejor acceso, entonces eso implicaría, por ejemplo, construir infraestructura nueva o mejorar la infraestructura existente en términos de, por ejemplo, la calidad de las vías. Sí, exacto. Vemos que hay algunos lugares de difícil acceso. No sé, que tal vez ocupe un carro de doble tracción, por ejemplo. Sí, entonces, sí, hay vías. Bueno, nuestro país tiene una característica muy importante, muy buena, y es que tiene una red vial muy densa. Si ustedes cogen el mapa de la red vial nacional, no solo de las vías nacionales, sino de todas las vías nacionales, cantonales, todas las carreteras, si las ponen en un mapa y le quitan el mapa de Costa Rica, se van a dar cuenta que pueden perfectamente distinguir el territorio nacional y la forma que tiene, porque Costa Rica tiene, digamos, en términos de eso que está mencionando el compañero, una gran accesibilidad en términos de que hay vías de acceso a todos los lugares, ¿verdad? De hecho, tenemos una de las redes viales más densas que existe, de hecho, mucho más densa que México, más densa incluso que Estados Unidos. Tenemos una gran accesibilidad en términos de la cantidad de vías y a dónde llegan y qué conectan. Pero, por otro lado, la calidad de muchas de esas vías es muy baja. La mayoría de las carreteras son vías de 2 carriles, es decir, un carril por sentido, muy montañosas, muy curvas, y una importante cantidad de kilómetros del trayecto de esas carreteras están en malas condiciones. En muchas ocasiones son vías de tierra, lastre y tierra, y generalmente están en malas condiciones. Entonces la accesibilidad, aunque más o menos existe, todavía tenemos un camino muy importante que recorrer en esa línea.
cómo mejorar la calidad de esa infraestructura para que el acceso sea mucho más efectivo y eficiente. Sobre todo porque esas zonas que tienen esas vías en esas condiciones son normalmente zonas de producción o que tienen un gran potencial turístico. Y para poder potenciar el sistema, esto que decíamos, ¿no? Si yo mejoro ese sistema de transporte, así como está diciendo el compañero, mejorando la calidad de esas vías, eso va a impactar el patrón de flujos, puede motivar a que más personas vayan, pues, puedan desplazarse de esos lugares. Si son zonas de producción agrícola, entonces va a potenciar que se produzca más, que se pueda sacar esos productos con mayor facilidad. Si son zonas turísticas, va a potenciar que más personas puedan acudir a esos lugares. A través de esto, impacto el patrón de flujos y eso automáticamente va a impactar el sistema de actividades. Va a generar mayor producción, mayor actividad en esos lugares. Entonces, muy bien, esa es una forma. ¿Alguien más? Tal vez, Maribeth Jiménez, ¿algún otro ejemplo de cambios que uno podría hacer sobre el sistema de transporte para mejorar el sistema, para hacer que la cosa funcione de manera más eficiente, más efectiva? ¿Me escucho? Sí. Sí. Bueno, yo tengo un caso en particular y no sé si se relaciona directamente, pero yo haría como un análisis porque, digamos, el bus que utilizo para ir al trabajo, como que el horario es muy malo y ni siquiera hay como buses seguidos en el horario donde hay mayor demanda. Entonces yo haría como un análisis del flujo de personas para aumentar como la cantidad de viajes del bus para que sea eficiente. Muy bien. Sería algo para mejorar. Perfecto, muchas gracias. Fíjense que estamos aquí trabajando sobre lo que es el sistema de transporte. Ya obtuvimos una opinión, un comentario, donde estaríamos afectando este elemento que es infraestructura. La compañera ahora nos menciona uno que es sobre la operación. ¿Cómo hacemos para que o le ponemos horarios distintos o una mayor frecuencia? O sea, estamos actuando sobre la operación, no estamos ni afectando la infraestructura, no necesariamente afecto los vehículos porque puedo utilizar las mismas unidades. A lo mejor tengo que aumentar la capacidad, tengo que meterle más unidades de ese mismo tipo, pero en una mayor cantidad para poder generar cambios en el sistema de operación, aumentar la frecuencia y mejorar la capacidad del sistema. Está muy bien, ese es otro impacto. Tal vez, vamos a ver, Valeria Molinari, ¿algún otro ejemplo o cambio que uno podría generar sobre el sistema de transporte para mejorar la operación del sistema? Tal vez mejorar como el transporte público, en el sentido de como la calidad de los buses, por ejemplo, que a veces son como muy malos. Sí, ahí estaríamos actuando directamente sobre las unidades o sobre los vehículos. Solamente cambiar las características de los vehículos, de los autobuses que se están utilizando, con vehículos más amplios, con asientos más cómodos, eso impacta directamente sobre la calidad del nivel de servicio que el usuario recibe. Y eso, al mejorar esas características del sistema, va a generar cambios necesariamente sobre el comportamiento de las personas. Entonces, eso puede incentivar también a que se realicen más viajes o incluso que más personas se motiven a no utilizar su vehículo, su carro particular y utilizar más el transporte público, si uno ve que tiene un sistema de calidad. Entonces eso va a generar necesariamente un impacto que va a cambiar esta dinámica y el patrón de flujos, ¿verdad? Ya sea realizando más viajes o simplemente cambiando de modo de transporte. Al cambiar de modo de transporte, donde más personas utilicen el sistema de transporte público, menos vehículos van a haber en la calle y por lo tanto la calidad o
el impacto que se genera sobre los tiempos de viaje en la red va a mejorar. Entonces, eso está muy bien. Todos esos son cambios que se pueden hacer sobre el sistema de transporte. Ahora vean que hemos actuado solamente sobre la oferta, mejorando la infraestructura, mejorando los vehículos, mejorando la operación. Pero también nosotros podemos impactar en el patrón de flujos con cambios en el sistema de actividades. ¿Alguno que se le ocurra qué podríamos hacer nosotros sobre el sistema de actividades para mejorar la operación, mejorar el resultado en ese patrón de flujos? Tal vez incentivando el turismo. Ay, perdón. Que incentivando el turismo haría que más personas vayan a las playas, entonces así haya más flujo. Sí, digamos que una muy buena campaña turística potencia el sistema de actividades, y lo que estaríamos afectando es directamente sobre el comportamiento de estos muñequitos que están aquí de este lado, ¿verdad? Al mostrarles las riquezas que hay aquí turísticas y lo que el buen tiempo que puede pasar ahí de vacaciones, etcétera, entonces genera un potencial sobre ese sistema de actividades, sobre el comportamiento de la gente básicamente, ¿verdad? Y va a generar una mayor demanda por servicios, de esos servicios turísticos en ese lugar, y por lo tanto va a incrementar esa actividad. Eso, al incrementarse la actividad, bueno, con el sistema que tenemos, en principio podrían generarse más viajes simplemente por el simple incentivo de las actividades que se están generando, y eso debería afectar o impactar positivamente sobre la economía, ¿verdad? Sobre la economía de los lugares, de la gente que brinda ahí, que vende comida, que renta hospedaje, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Eso va a generar, digamos, una mayor actividad. ¿Qué otras cosas podríamos hacer impactando sobre el sistema de actividades para mejorar la eficiencia del equilibrio entre la oferta y la demanda? Crear fuentes de empleo. Ajá. Muy bien, esa también, pues, eso es, digamos, sobre el impacto de las actividades. Ahora, alguien, vean que ahora mencionábamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento, que es la actividad a través de Internet, ¿verdad? El que ha ocurrido ahora de manera obligada, no como una herramienta que se pensó para mejorar el sistema de transporte, sino para impactar sobre la salud, que es que todo el mundo está teletrabajando, que actividades como las clases las damos de forma virtual, etcétera. Pero finalmente, si ustedes vieron por televisión y por todo lado, cómo impactó eso sobre el sistema, sobre el patrón de flujos de las calles, ¿verdad? Parte de esto como parte de las medidas sanitarias, pero realmente, sobre todo al inicio, generó dos impactos. Por un lado, al restringir, de alguna manera eso fue una restricción sobre el sistema de operación. Se restringió el uso de la infraestructura y se dijo, no, o sea, aquí la gente no puede transportarse, los vehículos solamente pueden operar en tal horario, o simplemente no pueden salir de la casa y no pueden circular. Bueno, ese realmente fue de alguna manera, un cambio sobre el sistema de operación de los vehículos en la infraestructura por condiciones sanitarias. Entonces ahí estamos haciendo un cambio sobre el sistema de transporte realmente. Pero el cambio de las actividades de presencial a virtual, tanto de trabajo, de educación, etcétera, esa virtualidad ya sí no es un cambio sobre el sistema de transporte, sino sobre el sistema de actividades y cómo es que esas actividades se realizan. Vean que de manera virtual, lo que decíamos, lo que logramos fue unir o juntar
el origen y, perdón, la oferta y la demanda de ciertos servicios, de tal manera que esta persona igual realiza la actividad, pero sin necesidad de desplazarse. Ese sería un impacto o una modificación sobre el sistema de actividades propiamente, actuando sobre la demanda. Entonces, la actividad se sigue realizando, no la limito en este caso, pero elimino la necesidad de desplazamiento, ¿no? Fíjense que entonces, bueno, como hemos estado hablando, tenemos dos elementos. Por un lado, la demanda del servicio de transporte, que se deriva de la demanda de bienes y servicios y de esa separación espacial que existe. Y para brindar una, satisfacer esa necesidad de movimiento, de traslado, tenemos por otro lado un sistema de transporte, el cual incluye estos elementos, infraestructura de vehículos de operación, y es el que brinda la oferta de transporte para que esas actividades se realicen. Bien, en esa línea de pensamiento de cómo hacer que este sistema sea lo más eficiente posible, existen muchísimas medidas, ya ustedes han mencionado por lo menos 3 de ellas, una sobre infraestructura, otra sobre vehículos y otra sobre operación. Existen muchas. Ahora vamos a ver qué hora es. Sí, vamos a ver un video cortito, son como 3 minutos, que está relacionado con esos elementos y tiene que ver con lo que se llama el desarrollo urbano, pero planificado en función de los sistemas de transporte masivos, ¿no? Cómo lograr una planificación adecuada de dónde habito y cómo desarrollo el uso del suelo en términos de vivienda, en términos de actividades económicas, etcétera, pero pensando en términos de que exista una muy buena conectividad, que era lo que ahora uno de ustedes mencionaba, una buena conectividad entre esos servicios y los servicios de transporte público, ¿no? De tal manera que logremos que los desplazamientos sean más cortos, que la accesibilidad al sistema de transporte sea el mayor posible y tratando de incentivar el uso del transporte público, haciendo que las personas igual se puedan desplazar hacia esos destinos a donde tienen que moverse desde sus hogares o viceversa, pero facilitando el uso de la infraestructura pública y de los servicios públicos. Entonces, ese es el video. Vamos a ver cómo vamos a quitar esto. Ya. Bien. Entonces, esto es lo que se conoce como desarrollo orientado al transporte. Vamos a ver un video, vamos a ver un ejemplo donde habla un poquito de este concepto. Si a ustedes les interesara indagar más sobre este tipo de conceptos del Transit Oriented Development o el TOD, pueden también consultar este link que les puse por acá. Es como una organización que se encarga de promover ese tipo de soluciones, que es www.tod.org. Entonces ahí lo pueden revisar. Vamos a ver ahora el video. La idea es que ustedes, como lo tienen aquí disponible, también lo puedan ver o repasar después. Y para el jueves hay unas cuantas preguntitas que están aquí en la sección de tareas, en la tarea número 1. La idea es que respondan estas 4 preguntas, entonces las pueden tener ahora en mente mientras vemos el video. Básicamente es, ¿en qué consiste el desarrollo urbano orientado al transporte público o el TOD? ¿Cuáles son, bueno, ejemplos o el ejemplo que se ve en el video de ciudades o de alguna de la ciudad que se menciona ahí, de TOD, y cómo es que funciona? ¿Cuáles son los beneficios que tienen los TOD? ¿Y por qué las áreas suburbanas necesitan más conectividad al transporte público? Por ejemplo, al ferrocarril o a los autobuses. Le debes pensar un poquito en esto conforme vamos viendo el video y que el jueves ustedes puedan entregar eso ahí en un documento como tarea para el día jueves. Entonces vamos a pasarnos de nuevo.
al video. Transit-oriented development is really about building sustainable communities. It's about locating housing, offices, and retail closer to bus and rail stations. There's plenty of examples of good TOD in our region. New Jersey Transit has done a great job of helping towns develop more around their rail and bus stations. We're looking across the Hudson River at the east coast of New Jersey, where we've seen tremendous amount of high-intensity development take place over the last 2 decades. And one of the cornerstones of that development has been the fact that there's an enormous amount of multimodal public transportation between the ferries, the PATH station, the Northeast Corridor, and the light rail. The Hudson Bergen Light Rail in northern New Jersey has encouraged incredible amounts of residential and office development. Ridership on the Hudson Bergen Light Rail system has steadily grown since we first put together the operating segment in 2000. We have over 40,000 passenger trips per day. This particular system connects Hudson County to the PATH station, which connects to Midtown and downtown Manhattan. But more importantly, it unlocked the potential for development along the Hudson River waterfront. There's some parts of Jersey City where the car ownership rate is as low as 40 to 45%. Parking ratios in Jersey City are shocking to some of the people in New Jersey. We don't require parking in most of the development that you're looking at. There's a maximum parking ratio for much of this development, but there's no minimum. A key part of it is changing the zoning, having the municipality where you live change the zoning code so they can allow a mix of uses. You want development near the train or bus station to have apartments above delis, to have offices above retail stores. Around us are many different office buildings that house people in the financial industry, the computer industry, the telecom industry, and the shipping industry. And when the businesses came, the people came. There are probably about 10,000 residences that were built in this vicinity of this station and around the system. It's been about $5 billion worth of residential investment so far. In the first 6 months of 2009, more than 18% of the building permits issued for housing units in New Jersey were here in Jersey City. And that's a testament to transit-rich development. That it's the communities that have access to fixed rail are going to be the richest in the coming century. I'm thoroughly convinced of it. People who previously owned 2 cars now might only own 1. People who own 1 car only use it on occasion. Not having cars does an enormous amount, not just for what it does for the street life, but it means that we're reducing our vehicle miles traveled in this area, which is good for the environment and reducing our greenhouse gas emissions. The challenge is really taking that model and translating it into a more suburban environment. Suburban areas are more car dependent because things are more spread out. So going forward, we're going to have to see more and more transit-oriented developments around rail and bus stations in suburban areas. Muy bien. Muy bien, comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo se relaciona esto que vimos en el video con lo que estábamos comentando de la teoría? ¿Algún voluntario? Un área geográfica se desarrolla aprovechando la disponibilidad de transporte. Sí, claro, como vean que esto tiene mucho sentido, lo que estamos viendo en el video, si lo relacionamos con este fenómeno que hablamos, ¿verdad? Entonces, dijimos que la gente se desplaza porque tiene que satisfacer ciertas necesidades de consumo, de trabajo, de estudio, etc. Las cosas están alejadas físicamente. El origen y el destino de, quien oferta y quien demanda esos servicios están físicamente separados. Y eso obliga a desplazarse. Vean que ahí se está hablando de varias cosas. Cómo desarrollar ciertas áreas como comunidades densas, ¿verdad? Primero. Es decir, que cerca de donde yo vivo, yo tenga más servicios, tenga supermercado, tenga gimnasio, tenga
muchas de las actividades que yo debo realizar de esta demanda de bienes y servicios estén cerca de donde yo vivo para reducir los desplazamientos. Entonces, comunidades densas. Pero no solo eso, sino que esas comunidades y ese desarrollo de vivienda, de negocios, etcétera, estén próximos a los servicios de transporte masivos públicos. ¿Para qué? Para que en caso de que mi trabajo quede lejos, ¿verdad? Están hablando ahí de las áreas suburbanas que están alejadas del centro de la ciudad, y eso tiene sobre todo muchísimo sentido en ciudades tan grandes como en Nueva York y New Jersey, ¿verdad? Ciudades enormes, pero también en ciudades como las de nosotros. Si yo hago el desarrollo de vivienda y de todas estas, ese desarrollo urbano cerca de los servicios de transporte público, entonces yo facilito que esos desplazamientos no se hagan en carro, sino que la gente tienda a utilizar esos servicios de transporte público. Claro, ve que ahí hay un desarrollo tanto del área del uso del suelo como del mismo sistema de transporte público, es decir, que eso tiene que hacerse en conjunto, ¿verdad? Como siento yo a las autoridades, a las municipalidades, al MOP, etcétera, pensemos en el desarrollo de la ciudad y en el desarrollo de los usos del suelo, en los planes de ordenamiento territorial, y pensemos en los sistemas de transporte que vamos a ir desarrollando, qué características tienen para que sean compatibles, ¿verdad? Efectivamente, ven que tiene que ver con mucho de eso. ¿Cómo acercar estos dos puntos del muñequito y este destino? Que muchas de estas cosas ocurran cerca, y por otro lado, que esté muy cerca de esta infraestructura que se necesita, pero sobre todo el transporte público. Eso reduce, como vieron ustedes ahí en el video, la necesidad de tener carro, o si lo tengo, la necesidad de usarlo, no que usarlo solamente ocasionalmente, y cómo también reducir la cantidad de desplazamientos necesarios que hay que hacer. Eso es un poco el video. No sé si alguien tiene alguna otra cosa que comentar, o cómo pensarían que eso podría implementarse, o si creen que existe algún potencial para realizarlo nosotros y cómo copiar estos buenos ejemplos. O alguna cosa adicional que les haya llamado la atención sobre el video. Tal vez Cindy Wang. ¿Dónde está Cindy? Aarón Abarca, ¿qué opina? ¿Qué le llamó la atención del video? No está por ahí, Aarón. ¿No? ¿Alguno otro que quiera comentar algo? Disculpe, profe, ¿me estaba llamando? Sí, decía que si nos podía comentar algo acerca del video, qué le llamó la atención o alguna opinión sobre este tema de desarrollo de las áreas urbanas en función del transporte público. Bueno, a mí me parece muy importante, bueno, interesante, porque yo siempre he considerado que el transporte público sería como la solución más fácil para tratar de eliminar la congestión. Considero que mejorar el transporte público es mucho más fácil que, por ejemplo, agrandar una carretera, y, por ejemplo, el video muestra que sí, que en efecto es muy posible. Entonces, sería interesante tratar de aplicar eso a ciudades, por ejemplo, como San José, aquí, que también son bastante conglomeradas.
No sé si alguno de ustedes, tal vez que nos cuente la experiencia, si ha tenido la oportunidad de viajar a Nueva York, seguramente alguno habrá podido ir y tener esa experiencia de utilizar el transporte público. Bueno, Nueva York, por poner el mismo ejemplo, Nueva York o New Jersey, por poner el mismo ejemplo del video, pero lo mismo en otras ciudades, podría ser alguna ciudad europea. ¿Cuál es la experiencia de movilizarse en transporte público? No sé si alguno ha tenido la oportunidad. Que nos cuente. ¿Qué ciudad? Bueno, yo fui hace como 3 años a New York y sí es curioso porque es como muy grande el lugar, así las distancias son muy extensas, pero aún así que es tan grande uno puede movilizarse y de manera rápida en el metro y es bastante barato en realidad. No es algo así caro comparado como el servicio de taxis, que sí ya es un poco más caro y más lento por las presas y las distancias también son más largas o dura más en recorrerse en un vehículo que en el metro. Sí, efectivamente. De hecho, cuando uno viaja a esos lugares, como que no tiene mucho sentido, a diferencia de otros lugares, cuando uno tiene la oportunidad de salir o viajar a algún lugar, no tiene mucho sentido la renta de alquiler de vehículo, ¿no? Porque más bien te va a salir muy caro y por otro lado seguramente te vas a tener que enfrentar a la congestión de la ciudad y a las presas, perder un montón de tiempo, mientras que en esas ciudades es muchísimo más sencillo, por lo menos cuando uno viaja también desde turista, pero como vimos en el video, también para la vida diaria, movilizarse en transporte público. Es barato, como el compañero mencionaba, es muy eficiente, muy rápido, llega a todo lugar. También tiene una característica muy importante y es que ustedes toman el Google Maps, por ejemplo, y les dicen, bueno, estoy acá, necesito viajar a tal lugar, dígame qué opciones tengo de transporte público, y te da el horario y te dice, el autobús va a llegar en 5 minutos, y efectivamente en 5 minutos llega el próximo autobús. Entonces, esos además son servicios complementarios que son necesarios de desarrollar, el tener también información pública disponible de los servicios al alcance de desarrolladores de software y de herramientas para que brinden estos servicios de información, los cuales ayudan muchísimo a potenciar el uso del sistema y a facilitar la experiencia y mejorar la experiencia de viaje en el sistema de transporte público, ¿verdad? Todas estas son cosas que en el país van ahí poco, desarrollándose lentamente, pero que hacia allá vamos, ¿verdad? Lo menciono también no solo para quienes, pues, además de su carrera, les puede interesar también este tipo de negocios o de cosas que se van desarrollando y que cada vez van siendo más aplicadas y utilizadas en nuestro país también. Pero todo, fíjense que el sistema, esto es, como mencionamos, un sistema, está compuesto de una serie de elementos, todos ellos se relacionan y hacen que obtengamos un resultado final, que es ese patrón de flujos que influye en el comportamiento de la gente y que impacta de manera positiva o negativa sobre la operación del sistema. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de medidas que se pueden realizar. Les voy a compartir para el jueves un enlace de donde fue que tomé yo este video, que hay una serie de videos muy interesantes. Vamos a ir viendo tal vez algunos a lo largo del curso, pero no los vamos a poder ver todos, donde hay una serie de herramientas o de medidas adicionales que uno puede tomar para mejorar la operación del sistema. Bueno, espero que les haya parecido interesante y entretenido este video, sobre todo porque visualizamos de una manera muy clara estos conceptos del fenómeno que vimos, ¿verdad? Cómo es que se desarrolla la demanda, de qué depende, cómo se relaciona la demanda y el sistema de transportes y cómo podemos nosotros tener algunas medidas para mejorar. Y fíjense que en este caso en particular no nos fuimos por la parte, digamos, fácil de pensar solamente en soluciones de infraestructura, que es el pecado en el que normalmente
caemos, ¿verdad? Hay un problema con gestión, hay que construir una carretera, es que hay que hacer un puente, es que hay que ampliar la vía, ¿verdad? Nos vamos directamente por la oferta, pero irse por la oferta tiene la complicación de que normalmente las inversiones son muy altas, tenemos problemas de poco espacio y además son soluciones que van dirigidas básicamente a resolver el problema a las personas que se movilizan en carro, ¿verdad? Es decir, estamos invirtiendo nuestros recursos públicos en usuarios de cierto nivel económico y que además no son la mayoría, porque las personas que se desplazan en vehículo, aunque son muchísimas, en realidad es un porcentaje más bajo. Mientras que nosotros deberíamos estar en términos de pensar como ingenieros y en términos de eficiencia, como invertir mejor nuestros recursos es utilizar los recursos públicos en soluciones que vayan dirigidas a la mayor movilización de personas a costos más bajos y con inversiones, bueno, en principio no necesariamente bajas, pero que sean más costo efectivas en términos de la cantidad de dinero por personas movilizadas. Bueno, entonces, hacia eso es que nosotros como ingenieros deberíamos dirigir nuestras soluciones. Ok, ese Cindy que no podía, que no la escuchaba, está bien, no se preocupe. Bueno, muy bien, yo creo que para ser el primer día, creo que estamos muy bien hasta aquí. Vamos a terminar aquí la clase. Recuerden contestar las preguntas de la tarea y entregarlas el jueves. Nos veríamos entonces, si Dios lo permite, el jueves. Que tengan un buen día y que continúen con el inicio de este semestre de manera exitosa aquí hasta el final. Y bueno, ha sido un gusto tener esta primera clase con ustedes. Que tengan buen día y nos estamos viendo. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, buen día.